Bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos, Eduardo Breyer reside en Barcelona desde el 1992. Le agradecemos mucho esta visita a Abdeva. Es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y es miembro pleno de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Fue profesor del Instituto de Psicoanálisis de APA y en Barcelona es miembro y docente de Gradiva, Asociación de Estudios Psicoanalíticos, de la que fue presidente entre 1998 y 2000. Es miembro del cuerpo docente de IPSI, Formación Psicoanalítica, institución creada y fundada por Valentín Barenbrich, un miembro de honor de Abdeva. Aquí está su foto. Es asiduo conferenciante en universidades y sociedades psicoanalíticas españolas y latinoamericanas y tiene 4 libros publicados, los cuales están todos aquí, están en nuestra biblioteca, pueden ser consultados. El clásico, Psicoterapias breves de orientación psicoanalítica, publicado en Nueva Visión en 1981, Psicoanálisis, tabúes en teoría de la técnica, Nueva Visión, 1990, Gemelos, narcisismos y dobles, en Paidós, en el 2000, y Hacer camino con Freud, Lugar, 2009. Y además es autor de diversos trabajos científicos. A su vez también es un eximio músico de tango. Los otros días hemos estado en la presentación de su segundo CD y acá están sus 2 CD. Bueno, y te agradecemos que hayas venido a Abdeva. Lo hemos convocado desde el Centro Lieberman y además con Biblioteca de Abdeva también. Y bueno, nos hemos propuesto un diálogo. ¿Se oye bien? Bueno, buenos días a todos. Agradezco especialmente esta invitación de Abdeva, que me honra, y particularmente a Oscar Elvira, desde el Centro Lieberman, y les confieso que hacía bastante tiempo que deseaba que Abdeva me invitara para algún tipo de actividad, porque tengo una cantidad enorme de conocidos y amigos entrañables en realidad de hace mucho tiempo en Abdeva, y por cuestiones básicamente afectivas yo tenía muchas ganas de que me invitaran, y este año se ha producido una triple invitación de parte de Abdeva, de las cuales se ha podido concretar una sola por ahora, porque uno está de vacaciones un poco, ¿no? Así que muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Bueno, bienvenido, Eduardo. Yo vengo de la psicología, soy psicólogo y egresé en el año 81 de la UBA, y recuerdo cuando apareció tu libro, es decir, Psicoterapia breve de orientación psicoanalítica, que se convirtió en un libro de estudio y de lectura muy importante. Y bueno, al volver a releerlo en estos días, una de las cosas que me evoca y que hay que decirlo es toda la producción psicoanalítica que tenemos, ¿no? En el Río de la Plata y en Europa, pero cuánto nos cuesta a veces leernos. Y entonces me he encontrado con, que lo vamos a ir desarrollando, no nos hemos puesto de acuerdo de qué vamos a hablar, pero que son temas centrales y que se están discutiendo y debatiendo en la institución psicoanalítica. Voy a empezar con D.H. Malan, Psicoterapia breve, que fue publicado primero en inglés y luego por el Centro Editor de América Latina, con todo lo que cumplieron ellos como editorial, pero que me parece que dice algo muy interesante, Malan,
donde discute el tema de las psicoterapias breves y las psicoterapias prolongadas, cómo se fueron dando dentro del psicoanálisis. Pero él dice que la historia del psicoanálisis, la evolución del psicoanálisis puede ser considerada como un proceso ecológico, y ecológico lo pone entre comillas, me parece genial, un proceso ecológico que comprende la interacción entre pacientes de un tipo particular y terapeutas con un enfoque especial en el ambiente de la civilización occidental. Esto lo decía en la década del 60, ¿no? Ya sabemos que el psicoanálisis está en este momento en Oriente también, pero quisiera empezar preguntándote sobre este tema. ¿Cómo vos empezaste con las psicoterapias breves? Y bueno, tu relación también en ese momento con Malan y hubo otros autores, como Kesselman. Bueno, yo empecé mi formación una vez recibido de médico, que venía del interior del país, de mi ciudad natal, San Miguel de Tucumán, migración a Buenos Aires, tan fuerte como experiencia, dicho sea de paso, o más que la que tuve al migrar a Europa, a Barcelona, porque pasar de Tucumán a Buenos Aires es un paso muy importante. Y entonces esto ocurrió a raíz de que yo quería perfeccionarme en la especialidad de psiquiatría y me presenté a un concurso como residente de psicopatología. Aquí tengo a mi compañero Eliseo Storani, que coincidimos en aquella residencia. Vos estabas en el Piroá, ¿no? Y estaba en el Piñero y después en el Ramo Mejía. Y bueno, creo que el pasaje por la experiencia hospitalaria, por la actividad pública, ha sido importante para motivarme, para pensar en las psicoterapias derivadas del psicoanálisis, la aplicación del psicoanálisis en otro contexto, como por ejemplo el contexto hospitalario, donde tratamiento psicoanalítico con la frecuencia que se acostumbraba entonces, ¿no?, de varias veces por semana y de duración indeterminada, era algo prácticamente inviable o poco práctico, ¿no? Donde generalmente la política institucional era, porque había listas de esperas, era la de dar psicoterapia con un tiempo limitado, pero se conocía bastante poco de la teoría de la técnica. Mi primer libro, que yo tengo memoria que hubo dentro de lo de habla hispana, fue el libro de Hernán Kesselman, que es de 1970, Psicoterapia Breve. El de Héctor Fiorini del 73, Teoría Técnica de Psicoterapia. Y el mío llega en el 81, simplemente pues yo soy un poco menos viejo que ellos, era más joven, entonces aprendí de ellos. Y después hay cuestiones personales que no sé si vienen al caso, que han influido en mi motivación respecto de la aplicación del psicoanálisis en una extensión mayor para la población, ¿no? De hecho, bueno, hay un trabajo clave de Freud, que los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, de que Freud, es una conferencia de Freud del 5º Congreso de la IPA, celebrado en Budapest en el año 18 y publicado en el 19, este trabajo, donde él habla de una psicoterapia para el pueblo, que tendría que tener los basamentos del psicoanálisis, pero que donde él admitía flexiblemente la combinación con otros recursos terapéuticos. Yo creo que ese es el aval que está implícito en la obra freudiana para la realización de psicoterapias que no contemplen todos los parámetros, digamos, de lo que era el método psicoanalítico o la cura tipo, que tenía como paradigma clínico la psiconeurosis. Lo personal es que mi padre era médico y era una especie de amplia orquesta como médico, porque era clínico, cirujano, pediatra, hacía parto, de todo hacía. Y trabajaba con mucha gente modesta, no me acuerdo que la gente no cabía en la sala de espera, y yo era un chico mirado con ojos azorados todo esto, sobre todo cuando venían los pacientes gitanos, venía una de las madres gitanas o las abuelas, y venían 25 personas con ellos, no 40 personas, cubrían toda la sala de espera.
Y le pagaban con huevos, gallinas, mi papá también. Y me parece que eso influyó en un ideal personal, en una aspiración de que el psicoanálisis pudiera ser aplicado en mayor medida, porque si no, como el propio Freud dice, las características de nuestra técnica en aquella conferencia hacen que quede limitada a pocas personas, ¿eh? Porque con suerte y viento a favor, un analista podría tener el análisis, hablamos de análisis puro y duro, digamos así. Esto también es polémico lo que estoy diciendo, pero bueno, qué sé yo, 10, 15 personas, no más, ¿verdad? Entonces, la función social que cumple el psicoanalista tampoco ahí me convencía demasiado, que quede limitado a eso. Ni siquiera en la opinión de Pillon de que había agentes de cambio que valía la pena tratar, como los docentes, por ejemplo, me llegaba a conformar. Entonces eso creó una inquietud en mi parte, y cuando terminé la residencia me presenté a un concurso para una beca de perfeccionamiento y a la vez de investigación, en lo que se llamaban en aquel entonces psicoterapias hospitalarias. Entonces fue también con un régimen similar al de la residencia, eran 8 o 9 horas por día, 8 de la mañana, 5 de la tarde. En el mismo hospital Ramos Mejía, me acuerdo que la directora era Blanca Montevec, que era del servicio de psicopatología. Ahí conocí a algunos colegas que hoy están de hace mucho tiempo en la prueba, como por ejemplo Sami Arbizer, estaba Alfredo Gregallo también, me acuerdo. Delia Zafuar, que está por acá. Claro, Delia también, claro. Y bueno, ahí hice esa experiencia, que uno tenía la obligación de presentar una especie de resumen semestral de la actividad, y fue un poco esto el esqueleto del libro de Psicoterapia Breve de Orientación Psicoanalítica. No sé si con esto contesto a la pregunta, pero me parece que había y sigue habiendo una preocupación creciente por que la práctica de psicoterapias basadas en el psicoanálisis y que no se limite, esto de hace rato que es así, a el método psicoanalítico clásico. Ahora ocurre algo muy curioso, y es que en algunas instituciones psicoanalíticas este tema no se revisa en el sentido de que se lo soslaya. Yo creo que el mayor porcentaje de tratamientos que los psicoanalistas del mundo estamos realizando hoy en día son psicoterapias de base psicoanalítica, y no es el proceso psicoanalítico. Vuelvo a insistir, esto es polémico. Entonces creo que habría que darle un lugar en las instituciones psicoanalíticas. Esto lo preconizaba Kemper cuando fue presidente de la IPA, que son los institutos de psicoanálisis de la sociedad psicoanalítica donde hay que estudiar la práctica de estas terapias, porque son mayoritarias, porque nos guste o no nos guste, trabajamos con este tipo de terapia. Me refiero no necesariamente focalizadas, eso es cierto, eso es un tema de la teoría de la técnica, lo del foco, ¿no? Pero sí terapias con una frecuencia semanal que pensar en un proceso psicoanalítico, yo diría que es una expresión de deseos más que una realidad, y que tenemos que aceptar la castración de que estamos trabajando como podemos, y esto es mayoritario. Pero hay instituciones donde hay el departamento de pareja y familia, el departamento de niños, el departamento de psicosis, el de historia, pero no hay de psicoterapia psicoanalítica, de pareja, de grupo, de familia. Pero la psicoterapia psicoanalítica individual, no. Y es lo que hacemos todos, es una paradoja. Es lo que más hacemos, salvo los análisis didácticos. O sea, ahí pasa algo, ¿no? No podemos escudar en la gente dice que es un continuum, algunos, en donde no se establecen diferencias entre un tratamiento y otro. Que sería lo que dice Winnicott, que todo terapeuta, todo psicoanalista que interviene con un paciente está haciendo psicoanálisis. ¿Sí? Psicoanálisis como método psicoanalítico habría que ver. Psicoanálisis aplicado como una ciencia básica, que también es polémico si eso es ciencia o no, pero aplicada en este caso la psicoterapia, sí, pero es distinto, ¿no? Y yo tengo que establecer analogías y diferencias entre un procedimiento y otro, y en eso son maestros los americanos, hay que reconocerlo, que no tienen demasiada valoración dentro del ambiente psicoanalítico argentino, pero son los americanos los que han trabajado más, han hecho más un estudio comparativo entre el psicoanálisis, el método psicoanalítico, con fuertes bases en los conceptos freudianos, y las psicoterapias de orientación psicoanalítica.
Bueno, pues está la necesidad esta de hacer algo más breve, pero también hay una indicación clínica de esta terapia, que esto es lo interesante, donde se puede aplicar la técnica focal, porque no todo paciente, ya lo dice Roy, en análisis terminable e interminable, está en el momento que consulta en las condiciones, para llevar a cabo un proceso psicoanalítico. Entonces, estas terapias no son la hermanita pobre necesariamente del psicoanálisis, sino que tienen indicaciones clínicas a mi manera de ver. Sobre todo cuando hay cierto grado de focalidad, como le llaman los ingleses, desde Maran en adelante. Que era uno de los pocos libros, dicho sea de paso, que había. Y con el que yo tengo fuertes disidencias, pero aprendí mucho. Hacía un trabajo Maran, dicho sea de paso, creo que puede ser interesante. Muy extensivo de análisis de la transferencia, que a mí me parecía un poco exagerado. Y también tenían un alto índice de deserción. No sé si no sería por eso también. Porque analizar la transferencia con una paciente una vez por semana, sistemáticamente, el paciente llega un momento que dice, pero doctores, ¿cómo era vigilante conocerlo a usted? Porque todo lo que pasa con usted. O qué importante que usted se considera usted. En todo lo que yo digo está usted. Me parece un deber de autorreferencia. Malan trabajó mucho así, yo no estoy de acuerdo con ese trabajo. Yo creo que tiene efectos terapéuticos. Sí, eran en inglés, evidentemente, pero llevada al extremo. Yo creo que para eso hace falta un contexto también, un encuadre, una estricta relación entre el proceso y el encuadre, para mi modo de ver. Y entonces, yo creo que el psicoanálisis se propone hacer consciente de lo inconsciente y no todo pasa por la transferencia con el terapeuta o con el análisis. Y que son también eficaces los insights basados en las transferencias laterales, como llaman algunos. Creo que también eso es hacer consciente de lo inconsciente. Pero paro aquí para que sigamos con la pregunta. Bueno, abriste y cerraste una serie de temas muy interesantes. Una de las cuestiones... Espero no cerrar ninguno. Sí, está bien. Estoy midiendo las palabras, pero bueno. Bueno, también debe haber un tema de formaciones psicoanalíticas, ¿no? También en el diálogo entre nosotros, claro, que es el hecho de cerrar y no cerrar. Pero pensaba, por ejemplo, mientras que leía tus libros en estos días, que una de las cuestiones es dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, este tema de las psicoterapias, y otro tema es fuera de la IPA, es decir, por ejemplo, gente que provenimos, o en algún momento no nos formábamos en la TEBA o en la IPA, psicólogos, ¿no? Que tal vez en algún punto esto no les llama la atención, porque trabajan en obras sociales, en prepagas, en hospitales, y no tienen todos estos pluritos por ahí de la técnica y el encuadre, o es una técnica y un encuadre diferente, y en ese sentido me parece que tu libro, Psicoterapias breves de orientación psicoanalítica, es central en este debate que se ha ido dando. Y leyendo fundamentalmente 3 de tus libros, veo que están atravesados por la técnica. Es decir, la técnica es central. Por ejemplo, sobre psicoterapias breves, vos hablás de la técnica breve y cómo la vas a presentar, tal cual, parte como lo dijiste recién. Pero vos decís en un momento, constituye una apremiante necesidad contar con una teoría de la técnica de la psicoterapia breve, estructurada con más solidez que posiblemente una enseñanza adecuada de sus principios básicos. Es decir que no podemos dejar de recordar, nosotros en la BEBA y vos también, estamos atravesados profusamente por Racker desde APA y nuestro maestro Horacio Echegoyen. Es decir que me parece que vos has hecho un trabajo agudo,
muy interesante sobre la técnica y que hablas cosas que por ahí son tabúes en muchos momentos, ¿no? Y en los 3 libros, y después te iré preguntando, ha ido también cómo vas decantando la técnica ligada a los distintos cuadros psicopatológicos. En otro momento, en el libro, en el primer libro, vos decís: la alternativa con que contamos en el momento actual son en verdad numerosas, y entonces vos le das cabida también a las psicodrogas, a la intervención de familiares y o allegados del paciente, dramatización, psicoterapia grupal, terapia ocupacional, comunidad terapéutica, hipnosis, servicio social, internación breve, etc. Y de alguna forma esto se ha ido impregnando en la institución psicoanalítica. Mientras que te escuchaba el tema de las psicoterapias breves, en Abreva se fundó en los 90 el CEPS, y me acuerdo esa noche acá que se armaba el CEPS, que se armó la revolución, porque quienes estaban a favor y quienes en contra. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Y se hizo. Es decir, que como tu trabajo, hace de otro, pero hoy se trata de vos, han calado profundamente en las instituciones psicoanalíticas, y por eso también te queríamos invitar. No sé si vos has pensado en esa dimensión, cómo desde tu libro Psicoterapias breves de orientación psicoanalítica del 81, las instituciones, esto ha llegado a las instituciones también, y cómo esto va transformando a las instituciones. Por ejemplo, o al centro Racker en APA, o al centro Lieberman en Abreva. Es decir, nosotros trabajamos, como decís vos, con psicoterapia breve. Otra cosa es para la formación como psicoanalista. Bueno, tengo que decir de que la aceptación de mi propuesta como modelo teórico-técnico ha sido mucho mayor en el ámbito extra-IPA. Es decir, que yo estaba hablando hace un rato de que hay cierta resistencia, evidentemente, en el ambiente psicoanalítico de las sociedades a establecer una diferencia entre los procedimientos. Bueno, en algún momento yo he dado un seminario también en mi institución, estaba viviendo aquí en APA sobre psicoterapia psicoanalítica, pero no es aquello que se exalta especialmente en los medios psicoanalíticos relacionados con la IPA dentro de mi experiencia. Es una excepción Barcelona, porque hay autores muy reconocidos de la Sociedad Española de Psicoanálisis que está en Barcelona, que han hecho trabajo libros sobre psicoterapia focal. Hay, digamos, como menos prejuicio aparentemente, ¿no? No sé, habías comentado muchas cosas, pero ahora mismo no. Bueno, me parece que respondés en ese sentido. También, cuando vos hablaste de Freud del 18 y cómo él propone el trabajo en lo social, no podemos soslayar que Reich lo tomó. Wilhelm Reich lo tomó, vos lo citás en tu segundo libro. Todo análisis debe ser análisis del carácter. Y acá quiero también rescatar esto tuyo. Es decir, que en la técnica psicoanalítica vos hablabas de la neurosis y de la psicosis al comienzo, pero poco a poco también empezás a tener y a pensar la técnica, por ejemplo, en cuadros como el carácter, las alteraciones del carácter, que de alguna forma se van perdiendo, parece, en el tiempo, y son fundamentales. Y que vos en tu segundo libro, Psicoanálisis, tabúes en teoría de la técnica, metapsicología de la cura, vos te metés con el tema de la técnica y decís que desde el vértice de la técnica, Freud 1916, las resistencias del carácter, y hemos relacionado estas últimas con las defensas rigidizadas del yo. Y después decís que Reich introduce en análisis del carácter
la coraza caracterológica. Y que esto, la pregunta sería, inspirado en Bion, ¿no hay aspectos en el neurótico también de esto de la coraza caracterológica? Bueno, ahora yo me acordaba de una colega que una vez me hizo una observación, un comentario, me dijo: pero vos te encargás siempre de hablar de los temas que son tabúes, que la gente no habla nunca. Hasta hoy no sé por qué, sinceramente, pero parece que ocurre algo de eso. El rey está desnudo, te Son humanos. Entonces, sí, así nació este libro sobre tabúes, que no tuvo la misma suerte que el de psicografía breve, que hasta hoy sigue interesando. Pero este libro, justamente, es un libro que yo me dediqué a ciertos temas de teoría técnica que desde mi punto de vista me parecían de una importancia esencial, y que sin embargo me encontré con que había poca bibliografía, la gente trabajaba poco. El tema de la frecuencia de las sesiones, que siempre fue muy polémico, merecía discusiones de pasillo, que era de orden ideológico, de política institucional, pero no desde la metapsicología de la cura. Era más difícil hablar del papel de la frecuencia de la sesión. Eso es uno de los temas que toqué. Y el otro es el que mencionaba Oscar, que es el análisis del carácter. Es un tema que está buscando todavía una identidad dentro del psicoanálisis. Y me parece inaudito. ¿Por qué? Porque todo análisis es un análisis del carácter, o de la personalidad, que es un concepto emparentado, aunque no sea estrictamente lo mismo, un carácter. O la Porque, subjetividad, como se dice hoy, la subjetividad. bueno, pero con carácter hablamos de personalidad, de organización psíquica, de aparato psíquico, y creo que el único procedimiento que puede intentar un cambio psíquico estructural es el método psicoanalítico, porque está dentro de la perspectiva de un tratamiento psicoanalítico. Y en otro tipo de técnicas, de otras escuelas psicológicas, esto no es así. O sea que creo que el método psicoanalítico es el más ambicioso de todos en este sentido. E intenta un cambio cuali o cuantitativo en la caracteropatía, que es un término que me parece que debería poner sobre el tapete. Entonces me parece a estas alturas insólito abandonar el concepto de carácter, la caracteropatía correspondiente. ¿Por qué? Porque todo análisis es un análisis de carácter, y todo análisis es un análisis de una cierta caracteropatía ineludible, insoslayable, que es como el arterio de Fibrosi, que se va creando gradualmente, casi fisiológico. Es inevitable. O sea, uno toma a un paciente de 40 años y uno seguramente va a tratar con aspectos caracteropáticos, es decir, arraigados en el carácter y egosintónicos. De manera que es otro tema tabú, y que hasta el día de hoy hay poca literatura sobre esto. Por eso valoro tanto el libro de Wilhelm Reich, y el otro que había escrito sobre el carácter en su momento dentro de la APA, por ejemplo, era Nassim Champagne. Y yo estuve en un grupo de estudio con Nassim sobre análisis de carácter. Después salía un libro de una colega que está ahora en Italia, pero me estoy olvidando el nombre. Meller. No, un libro sobre análisis de carácter con una base en la metapsicología freudiana. Así que bueno, ese es otro tema tabú que yo toco, lo mismo que el tema de la sugestión en psicoanálisis, ¿sí? Pero ese tema, en este libro de tabúes, está a cargo de mi entrañable y viejo amigo Robert Zuckerfeld, que escribió sobre sugestión y transferencia. Es un tema apasionante este de la sugestión. Pero donde rescatamos ambos, porque yo después tengo mi propio trabajo sobre sugestión en psicoanálisis, y está en Hacer Camino con Freud, rescatamos el concepto de sugestión psicoanalítica que figura en la obra de Freud, que es muy diferente de la sugestión directa. Con eso nada que ver el psicoanálisis, pero con la sugestión como algo que está inmerso en la transferencia analítica, tiene todo que ver, a mi modo de ver. Ese era otro punto. El otro era el de la neutralidad técnica. Había muy poquitos trabajos sobre neutralidad en ese momento, y el tema me parecía muy importante. Ahora se ha puesto otra vez sobre el tapete porque los nuevos pacientes, la patología no neurótica,
nos obliga a un abandono temporario o incluso definitivo de la neutralidad analítica, que ha sido concebida sobre todo para el análisis de los pacientes neuróticos. Si nos ponemos tan neutrales y tan distantes con un borderline, así nos va a ir. Esto daría para hablar largo y tendido, pero bueno, son algunos de los puntos que me interesaron en ese momento. Me sigue interesando la técnica, pero tengo que decir que tengo bastantes artículos también sobre psicopatología, que es otro tema que me apasiona, ¿no? Y algunos también sobre psicoanálisis aplicado a las problemáticas sociales. Bueno, entonces podemos ir que vamos teniendo tu libro sobre psicoterapia breve de orientación psicoanalítica, cómo vos hiciste el camino también, jugando con Freud, como traes, y cómo en tu segundo libro te metes también con esta estructura psicopatológica que es la caracteropatía. Nosotros lo dictamos en la universidad, entre ellas la caracteropatía, y también le señalamos a nuestros alumnos que esto está olvidado. Es decir, como que de pronto se le ha dado como una moda solo de la neurosis y de la psicosis, y no de lo que vos introducís fuertemente en Hacer Caminos con Freud, en este libro, que para mí es una continuación de la técnica, pero vos también ahora te metes con el tema que recién acabas de hablar de la destructividad de los pacientes borderline. Y vos decís en este libro que la clínica que tenemos hoy en día son pacientes con alteraciones del narcisismo, es decir, fundamentalmente, es decir, entre la neurosis y la psicosis le debemos prestar mucha atención a este tipo de pacientes. Y entre paréntesis, que no quiero dejar que se escape, vos en tus libros, a mi entender, hablas de Freud centralmente como un referente, la escuela inglesa, pero también la escuela americana, que algo dijiste recién, y cómo Otto Kemper es quien introduce fuertemente el tema de los pacientes borderline. Y vos te metés con ese tipo de pacientes y decís que son los pacientes con que nos encontramos fundamentalmente hoy en día. ¿Hay alguna pregunta entre lo que comentás? Y cómo, bueno, la pregunta sería, ¿cómo vos fuiste pensando este tema de los pacientes que están en la frontera del camino entre la neurosis y la psicosis, que mucho estarás atravesado por la clínica también, por lo que fue pasando, pero vos le prestás mucha atención. Me parece que hay una evolución, los 3 libros sobre técnica y cómo vos vas dándonos caminos para ir pensando todas estas patologías. Bueno, este último libro, Hacer Camino con Freud, tiene varios capítulos dedicados a la teoría de la técnica, por los trastornos no neuróticos, a mí me gusta llamar trastornos narcisistas no psicóticos. Yo en lo que produzco, mis producciones me veo muy influido por la experiencia clínica. Pero yo no hablo mucho de psicóticos porque no trabajo con psicóticos o con psicosomáticos, por ejemplo. Pero sí me ha tocado ver pacientes borderline, neuróticos, perversiones también, y sobre eso me animo a hablar, si no, no lo hago. Y entonces, claro, se ha ido poniendo esto, no solo y no tanto en mi trabajo a nivel privado, en todos estos años, en este cuarto de siglo que es en Barcelona, sino sobre todo a través de las supervisiones en los hospitales, en las clínicas, hospitales públicos. Uy, me olvidé apagar el la llamada de Tucumán. Decime que estás ocupado.
está llamando Carlino, dice eso. El psicoanálisis por Skype. Que en la clínica y cómo ha sido tomando en las supervisiones me encontraba con una abrumadora mayoría de pacientes que tenían una problemática de naturaleza narcisista, diría yo, desde mi línea teórica. ¿Sí? Y pacientes de una condición socioeconómica, evidentemente, clases populares, porque realmente ser pobre contribuye también en la serie complementaria a enfermarse y mucho, ¿no? Yo lo veo, lo he comprobado. De ahí surge la idea de, antes que ver la técnica en sí misma, tratar de entender la organización psíquica del paciente fronterizo, que sería el prototipo de este tipo de patología. Entonces, durante muchos años, como ha pasado a muchos de nosotros, había de parte nuestra una dificultad o casi una imposibilidad de poder dar cuenta del funcionamiento psíquico del paciente fronterizo. Hasta que empezaron a aparecer aportes bibliográficos significativos. Kemper fue uno de los primeros, vinieron otros. Yo seguía un tanto confundido. Este paciente no es neurótico, no es psicótico, hasta que un día, a raíz de algún estímulo que tuve, se me hizo la luz y me puse a escribir casi sin parar, tratando de describir cómo para mí podía entenderse el funcionamiento del paciente fronterizo. Y de ahí nació un trabajo mío, que allí felizmente interesó mucho, por ejemplo, a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que lo publicó en uno de sus números de su revista, que es acerca de la estructura limítrofe, donde yo lo que propongo es considerar al paciente borderline como que tiene una estructura inestable, pero estructura al fin. Como dicen allá, esto es lo que hay, esto es lo que puede hacer el paciente. El hecho de que sea inestable la estructura, que por momentos se acerca al funcionamiento neurótico, en otro momento un funcionamiento psicótico, no quiere decir que no sea una estructura endeble, pero es una estructura a mi manera de ver. Y claro, ahí uno se agarra primero con los lacanianos, y solamente considera la existencia de 3 estructuras: neurótica, perversa y psicótica. Pero si me apuran, yo diría que hay un montón de estructuras. Hay que ver de qué definición de estructura partimos. Entonces, están todas estas estructuras caracteropáticas, la caracteropatía obsesiva, la histérica, la paranoide, la melancólica, son todas estructuras diferentes. O sea, hay un montón de estructuras. Y esto se ha usado la palabra estructura. Autores célebres han empleado esta palabra. Si no me equivoco, Lieberman, por ejemplo, entre ellos. Del que no tengo dudas es de Green, que usa mucho el concepto de estructura. Y entonces, bueno, un poco diría yo, basta de pensar en que hay solo 3 estructuras. Y me he hecho una idea de cómo podría entenderse el funcionamiento y además la psicogénesis de la patología del paciente fronterizo, y después lo que sería la técnica, el tratamiento, nace de un intento previo de comprensión del funcionamiento del sistema de ese sujeto. ¿Bien? Que tiene a veces serios problemas para captar la interpretación, por ejemplo, ¿cierto? Hay que entender a fondo, en lo posible, esa organización psíquica tan inestable. Además hay que ver en qué momento le estamos hablando al paciente, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy rico, muy complejo, muy interesante. Vuelvo a lo de hace un rato, que a mí me inclina mucho la experiencia clínica, y de allí estos trabajos últimos, ¿no? En el capítulo 5, Hacer camino con Freud, con este tema, las heridas narcisistas en el trauma psíquico temprano, teoría y clínica, vos te ocupás profusamente, como estás diciendo, de los pacientes borderline, pero hay un momento que es muy interesante lo que planteás sobre el trauma temprano. Esto también te quería hacer una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Sándor Ferenczi en tu pensamiento?
Y el trauma temprano suele ser irrepresentable o solo parcialmente representable por corresponder a un estadio del desarrollo anterior al advenimiento de la palabra. Y recién cuando señalabas a Lacan, con lo central en la palabra. También tenés uno de tus referentes a los Botella, Sara y César Botella. Ese libro, más allá de la representación, parece central para pensar estos temas también. Pero vos también te metés con un tema que es como que habría la posibilidad de fundar representaciones en el aparato psíquico si es el analista el que ayuda al paciente a crear esas representaciones que de alguna forma nos transmiten sin palabras. Me gustaría si pudieras desarrollar este tema, porque me parece que es un tema muy rico en tu libro, este último, ¿no? Bueno, es un tema apasionante. Ustedes van a ver que a veces me escapa siempre la palabra pasión, apasionante. No le tengo miedo, hay un prejuicio en el psicoanálisis con la palabra pasión. Yo por lo menos le doy una cierta connotación. Pasión parece que tuviera que ver con compulsión, ¿no? Con enseguecimiento, ¿no? Como el enamoramiento, ¿no? Con los pensamientos. Pero no necesariamente. Yo lo tomo como algo que tiene que ver con el deseo, con la vocación, la motivación, el entusiasmo. En fin, es apasionante el tema del trauma básico, pero ya hay mucha tela para cortar en la misma obra de Freud. Si uno se ponía a leer a fondo a Freud, ¿no es cierto? Lo de Freud es denso y extenso, y es la base para nuevas teorizaciones de los post-freudianos, ¿no? Y entonces hay mucho allí. También hay un trabajo importante de los Balanger y Mon sobre el trauma básico, y después la gente de la SPP, entre los cuales están los Botella y el propio Green, evidentemente. Y yo teorizo sobre ese tema del trauma básico, que entiendo que en muchos pacientes borderline hay una problemática centrada en el trauma del desvalimiento, del abandono, ese trauma del que no escapamos ninguno, pero la patología está dada por la sumación. Cuando hay una sumación de trauma, por situaciones de abandono, de frustración repetidas, entonces se produce esa fijación al trauma en estadios tempranos anteriores a la adquisición del lenguaje, y eso se ve en muchos pacientes borderline, que hay una compulsión repetitiva más allá del principio del placer. Es decir, y en ese sentido también te diría si podés desarrollar cómo vos pensás, lo trabajás desde la destructividad, el tema de la pulsión de muerte y la pulsión de vida, que vos le das también un sesgo de alguna forma vital a tal vez la escuela inglesa más kleiniana, que la destructividad está más centrada en el odio, en lo que vos pensás también, pero que a veces en eso que el paciente nos manifiesta, en el fondo lo que quiere es que le acerquemos la pulsión de vida, si lo entiendo bien, aunque aparentemente está destructivamente en el vínculo con nosotros. Que si podemos dar vuelta a eso. Claro, pero antes quería decir que es muy interesante todo lo que ha surgido a partir de la idea del trauma básico como motor del funcionamiento del psiquismo, porque hasta aquí, con Freud, con Lacan, hemos venido hablando del deseo como motor, pero los Botella plantean también esto, ¿no? Que el trauma genera un trabajo psíquico, ¿no? Tendiente a lograr la ligazón de lo que es pura cantidad. Entonces, por ejemplo, tomé lo de la génesis traumática de los sueños de Garma y pensé, ¿por qué no pensar que el psiquismo funciona así todo el tiempo? No solamente en los sueños, ¿sí? La génesis traumática de las producciones psíquicas. O sea que es un tema sumamente interesante. Y dicho sea de paso, entonces Ferenczi, esto le contó evidentemente el que se ha marginado por Freud la IPA toda,
hace hincapié en traumas tempranos, de abusos a los niños, no solo sexuales, también de maltrato, de abandono. Y no en vano Green decía que Sándor Ferenczi es el creador del psicoanálisis moderno, porque a lo mejor sin Ferenczi, quién sabe, no hubiera existido no solo Balin, que fue el único valiente que lo mencionaba, sino Winnicott, por ejemplo, que está muy emparentada la teoría winnicottiana con lo que plantea Ferenczi. Entonces, Ferenczi ocupa un lugar muy importante en todo esto, y lo que me he enterado hace poquito, que tiene casi carácter de chisme, es que, bueno, hay un libro de Garma, que fue uno de mis maestros, tuve la suerte de ser alumno de Garma en los últimos tiempos, acerca, como sabemos más de un libro, acerca de cuáles son los sueños, y la tesis principal era la génesis traumática de los sueños, ¿no? Que creo que en la clínica se ve mucho esto. Se ve mucho como el contenido manifiesto de los sueños intenta enmascarar o amortiguar una situación traumática, con mayor o menor éxito. Si lo consigue, entonces el sueño se convierte en esto que decía Freud, el guardián del dormir. Y de lo contrario, surge la pesadilla. Y a veces el cumplimiento de deseo, la realización alucinatoria de deseo que está presente en el sueño, es una forma precisamente de encubrir lo traumático. Bueno, el chisme es de que hace muy poco tiempo yo estoy muy emparentado, muy relacionado con la familia Garma por distintas razones. Me he enterado de que Garma supervisaba por correspondencia, correo postal, que no había otra cosa en la época, con Sándor Ferenczi. Punto 1. Y que Sándor Ferenczi hablaba de la función traumatolítica de los sueños. Así que evidentemente tiene que haber influido en toda la concepción de Ángel Garma acerca de la génesis traumática de los sueños, que él desarrolló espléndidamente bien y con la claridad que caracterizaba sus textos. Pero bueno, no sé si con esto contesto a la pregunta y te quiero decir algo más sobre Ferenczi. Hace más de 2 años que tenemos un grupo de autogestión con otros colegas que nos reunimos en mi propio domicilio y estamos estudiando un Ferenczi cronológico. Estamos encantados estudiando la obra de Ferenczi. Muy interesante. Hay todo un movimiento internacional, como bien sabes, en torno a la obra de Ferenczi. Bueno, muchas gracias. Los ferencianos de Abdeva, que en este momento el grupo que lideró nuestro querido Pedro Boyán y que lo estimuló mucho Horacio Chegoyen para que nos desarrollara la obra de Ferenczi en la Argentina y el magnífico congreso que se hizo acá, que está el libro editado por Letra Viva. Y bueno, ahora Beatriz Corti está coordinando todo este equipo con todo el grupo que la acompañamos. Está Marco Tabás. Sí, está Marco Tabás también. Estamos entre el grupo, claro. Y con esto terminaría con mi intervención, con las preguntas para que intervenga el público también. Pero el tema de la destructividad, ya lo tocamos, pero con respecto justamente, entre otras cosas, a lo que pasó ayer, ya ha pasado muchas veces, tal vez seguirá pasando en la historia de la humanidad, el tema de la destructividad. Pero vos en tu libro, Hacer Camino con Freud, que debo decir también qué bien cómo vos tomás ese, digamos, en términos lacanianos, ese significante camino, o esa palabra camino, que aparece permanentemente, y acá está Raúl Camino, ¿no?, que nos está acompañando, que aparece permanentemente en la obra, y cómo te acompaña a vos, podríamos decir en todos tus libros, para hacer el camino de esto que estamos hablando. Pero vos decís que trataré acerca de la incidencia de la repetición en la destructividad y dentro del marco de las teorizaciones freudianas, y más adelante decir la importancia del tema, lamentablemente siempre de actualidad. Es decir, Barcelona, por ejemplo, ayer, que llega a horrorizarnos ante lo que ocurre a diario a nuestro alrededor,
y casi diríamos en el mundo entero ya en pleno siglo XXI. Y más abajo decís, la destructividad está presente en la vida cotidiana de personas con muy diferentes cuadros nosológicos. La encontramos en las diversas conductas antisociales y en la autodestructividad, síntomas diversos, inhibiciones, adicciones, relaciones objetales, sadomasoquistas, conductas de autocastigo, etc., hasta llegar al suicidio. Es decir, que cuando uno, yo he tenido que ver con la aviación, a veces uno está volando entre nubes y va en la nube, pero el tema es de pronto cuando sale de la nube y aparece otra cosa, y cuando leo esto, digo tantas otras cosas que he señalado, cómo de pronto uno sale de la nube y se encuentra con todos estos trabajos tan vivificantes, ¿no? Y bueno, estimo que Pichón Rivière también algo debe haber tenido que ver en tu obra. Y bueno, y después... Yo fui un tiempo a la escuela de Pichón, llegué a escuchar todo. Bueno, son temazos todos, ¿no? Es un largo trabajo de Pulsión de Muerte, por ejemplo, que es otro tema que no se aborda con mucha frecuencia porque es complejo. Pero en esto yo haría una crítica a los post-freudianos franceses que toman la pulsión de muerte en un sentido metapsicológico como cuando llevar la energía a cero. Hay toda una especulación teórica válida en torno a todo esto, pero se olvidan de la pulsión de muerte en un sentido grosero, digamos. En eso soy muy kleiniano. Ahí está la pregunta antes de las tres escuelas. Es absolutamente evidente, pero esto parte de Freud, del malestar de la cultura, del hombre como lobo del hombre, que somos criminales, el inconsciente todos. La pulsión es destructiva, la agresividad. Me refiero mucho a eso. Y con respecto de la compulsión de repetición, más allá del principio del placer, no crea que soy tan optimista como otro, que dentro de Freud se desliza la posibilidad de que esto sea conseguido como una tentativa del aparato de ligar, al repetir y repetir. Pero no son repeticiones gratuitas, son repeticiones muy peligrosas, muy destructivas para el propio sujeto y o para los demás. Están al servicio de la pulsión de muerte. Lo que digo también al respecto es que, y ya metiéndonos un poquito en la cuestión más metapsicológica, es que la repetición es tripartita, no es solamente yoica, sino que es yoica y superyoica. Y la repetición yoica comporta el empleo de parte del yo inconsciente de defensas pre-represivas, porque hay toda una fijación en etapas primitivas, y entonces los mecanismos fundamentales que operan en esta subestructura neurótica de todo sujeto, quise decir narcisista, subestructura narcisista, son mecanismos pre-represivos como por ejemplo la identificación proyectiva, la identificación con el agresor, la transformación en lo contrario, la vuelta contra el propio sujeto. Si vos le dedicás mucho espacio, claro, con el método. Entonces, esto no es gratuito. Ocurren actuaciones maníacas o psicopáticas sumamente graves. Entonces yo no sería tan optimista, en el sentido de que yo diría que un sujeto que sigue tropezando con la misma piedra a lo largo de su vida y puede acabar mal o muy mal. Esto es bueno siempre y cuando haya un señor sentado detrás capaz de descifrar todo esto y ayudarlo para que evite la repetición, para que no repita y la pueda sustituir, y aquí ya lo articulo con lo que me traía, con una reconstrucción dinámica de su historia, para que sepa qué le está pasando en ese mismo momento en que tiene esa tendencia demoníaca que decía Freud, más allá del principio del placer, a repetir. Entonces, aparta de pan buenas son tortas, dice el refrán, y es cuando aparecen las construcciones del analista que le pone palabras a una historia sin palabras y actúa per vía Tiporre en lugar de vía Legevare, ¿no? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice mucha gente desde Freud en adelante, y por supuesto me parece muy importante, pero reitero que
la compulsión a la repetición, más allá del principio del placer, al margen de que se pueda especular que es una tentativa del aparato de ligar, yo creo que es muy peligrosa. Y ahí hay un grado de destructividad que está funcionando ahí muy serio, muy preocupante. Y que el destino de ese sujeto es distinto si tiene o no tiene un señor que lo ayuda a descifrar todo eso. No ser convidado de pie. No ser convidado de piedra. A que tropieza con el pie. Claro. Bueno, abrimos la intervención. Marcos Tabán. Bueno, Lalo, gracias por... Te llamo Lalo porque, bueno, tenemos una historia privada. Nos conocemos hace muchos años y fuimos vecinos en el mismo edificio. Exactamente. Bueno, evidentemente, gracias por tu generosidad. En estar de vacaciones y estar acá. La pregunta, el tema que me atrae es que cuando en tu libro primer libro sobre psicoterapia, vos hablas de una diferencia importante. ¿Se escucha? Sí, bueno. Hablas de una diferencia que para mí es muy importante y nombrás la curiosidad como un elemento que puede dar a un paciente el camino hacia una psicoterapia y o un psicoanálisis. Entonces, mi pregunta apunta al puente. Vamos a unir cómo es en tu experiencia la evaluación de esta curiosidad por su propio psiquismo, que lo podría llevar al paciente de psicoterapia a el psicoanálisis. Voy a ser resumido porque creo que debe haber bastante gente. Bueno, Ezequiel Achilli. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones, Eduardo. Quiero agradecerte tu presencia en la institución. También quiero agradecerte la donación de tu libro Psicoanálisis, Tabúes, la teoría, para nuestra biblioteca. Es nuestro director de la biblioteca, para que lo conocen. Y contarle al público, contarle a todo el público que contamos con toda la obra de Eduardo, así que la podemos visitar y tenemos varios ejemplares. Quería decirte que a mi entender has tomado uno de los deseos y una de las preocupaciones más importantes de Freud, y que tiene que ver justamente con el armado del Instituto Psicoanalítico de Berlín y el Instituto Psicoanalítico de Viena. Para el de Viena justamente estaba Max Eitingon, Alexander Franz, Reich, como dijeron recién, todos metidos por Freud para investigar sobre el psicoanálisis de orientación breve. Pero no solo por las víctimas de guerra y el análisis público, o sea, para las personas que más lo necesitaban, sino también para el análisis didáctico, o sea, para los analistas de la segunda generación. Te quería preguntar en relación a eso. De hecho, él interrumpe el análisis de Helen Deutsch, que lo llevaba a él adelante, para que dirigiera el Instituto de Berlín y se dediquen a estas dos cosas, ¿no? El análisis de las víctimas de guerra, los que no podían costear un análisis clásico, y también el análisis de los analistas de la segunda generación, el análisis didáctico. Entonces, lo que te quería preguntar es en relación a lo de esto. Y lo único que lamento es que no tengamos un piano, porque tocas muy bien. Te tendríamos hasta las 10 de la noche. Bueno, muchas gracias. Eliseo Storani, después Y bueno, ya con Lalo nos hemos ayornado un poquito. Empezamos en la misma época la residencia, como él dijo, y yo no quiero dejar de mencionar a Goldenberg, a Mauricio Goldenberg, que fue quien introdujo, sin ser psicoanalista,
mucho el psicoanálisis en las instituciones hospitalarias, inclusive con salas en los hospitales y con muchos psicoanalistas participando y formando a la gente. Nosotros íbamos, ¿te acordás?, a la Secretaría de Salud Pública, donde ahora hay un registro civil, y yo les quiero contar una anécdota caricaturesca. En ese momento venían a darnos las clases teóricas gente de APA, que era la única asociación que estaba. Y un compañero nuestro le contó que en el hospital, en esas mesas de mármol que eran para uso médico, con patas de hierro, se sentaba frente a una paciente que se quedaba callada y no hablaba. Y esta persona que venía a supervisar, este terapeuta Nobel, le preguntaba: ¿y yo qué hago? Y usted se queda callado. Obviamente que la paciente a la sección siguiente no concurrió. Yo lo que quería rescatar de las terapias, digamos, con mirada psicoanalítica, ¿no? Porque creo que encuadre la actitud del psicoanalista, haga lo que haga, mientras tenga en cuenta su ser psicoanalista, ¿no? El fenómeno de las terapias de una vez o 2 veces por semana tiene otro fenómeno ventajoso, que es la prolongación en el tiempo mucho mayor que por ahí. Habría que hacer un estudio, ¿no? ¿Cuáles terapias se prolongan más? Si las de frecuencia alta o aquellas en las cuales uno puede seguir vitalmente al paciente muchos años. Estoy seguro que todos nosotros tenemos esa experiencia de pacientes de una vez por semana, frente a frente, a los cuales seguimos, por ahí dejan de venir un tiempo, pero al otro tiempo retoman, y que uno tiene la posibilidad de tener ese contacto. Lieberman decía, tienen que pasar muchas cosas entre paciente y analista en el análisis. Y las terapias de frecuencia breve, las terapias psicoanalíticas, yo creo que sí, que el psicoanálisis, sea la forma que sea, no es por lo formal que se define, tienen esa posibilidad, me parece que mayor que la otra, donde quizás la solemnidad del tener que terminarlas deja, temporalmente no deja permitir esa ventaja, ¿no? Gracias. Preséntense. Hola, Mariana Ortiz es mi nombre. Yo llegué 5 minutos, creo, ya habías comenzado, y conocía algo del libro de psicoterapia breve, de orientación psicoanalítica, y te quería preguntar, porque supongo que es algo más que sea breve en el tiempo y que sea poca frecuencia, a medida que supongo que se debe llamar así por algo más que porque sea breve en el tiempo o porque sea de poca frecuencia. A lo largo de las preguntas de Oscar, creí entender que vos lo relacionás también con una determinada patología y más propia para unas estructuras que otras, ¿no? Eso quería preguntarte si era así. También entendí que proponés una técnica diferente, que supongo que es una técnica más activa, menos neutral, con menos abstinencia. Y quería preguntarte si había brevemente una manera de entender a qué psicopatología vos relacionabas más las psicoterapias breves y cuáles eran los puntos de la técnica más preponderantes para vos. Y la otra pregunta que tenía era que coincido con vos en que en la formación de las asociaciones se forma para algo quizás diverso de lo que después realmente hacemos. ¿A qué atribuías vos esa resistencia de no enseñar de aquello de lo que más vamos a trabajar? Claudia Gaspar. Bueno, mi pregunta es clínica, ¿verdad? Es sobre su clínica. A mí me interesó mucho cuando usted habló de los temas tabú que a veces tienen los psicoanalistas con respecto a determinados puntos de las sesiones, pero también los temas tabú de las estructuras psicopatológicas. ¿Cuál le parece a usted que son los temas tabúes más clásicos
en los trastornos borderline, por ejemplo, o dentro de las estructuras que usted maneja, fuera de las clásicas neurosis, psicosis, etcétera, ¿qué temas tabúes las van definiendo como tales, como estructuras separadas unas de otras? Guillermo Lancey, sí. Bueno, ha sido magnífica el recorrido hecho por los dos, parece que. Y da a pensar cuánto se puede aprender siempre de la consideración de la historia del psicoanálisis, cómo fueron desarrollando diversos conceptos teóricos, pero quiero recoger en un punto. Se habla muchísimo de la frecuencia semanal. Y hay una relación evidente entre frecuencia y duración, pero de la duración no se habla nunca. Por ejemplo, es muy fácil hacer un análisis de 4 sesiones semanales, porque si dentro de 11 meses termino puedo hacer 4 sesiones semanales, puedo hacer 5, pero la realidad, la experiencia internacional, no es solamente la continente, los análisis propiamente dichos tienden a alargarse en el tiempo y que hay una relación que se ha estudiado en el sentido de que lo que fue aumentando siempre la duración fueron los análisis didácticos. Y de rebote, entonces, la prolongación de los análisis se hizo más universal y sentido a todos los pacientes. Yo creo que esta variante de la duración es fundamental tenerla en cuenta, porque no es lo mismo 4×2, 8, que 8×2, 4, no es lo mismo. No se puede hacer un intercambio, bueno, venir más tiempo, pero que va más pronto. Esto es una fundamentalmente está impuesta por los no analistas, que son las consideraciones de tipo claro. Y sobre todo voy a dar una información una información que viene de la investigación empírica en psicoanálisis, que se llama la curva de adherencia. La curva de adherencia dice que de 100 pacientes que consultan al año quedan 50 y siempre va bajando la cantidad de modo tal que a más prolongación, menos pacientes, menos adherencia, y que el psicoanálisis, esto se ha hecho con estudios metaanalíticos, matemáticos, el psicoanálisis, toda la teoría psicoanalítica descansa sobre un porcentaje de los pacientes que no alcanza al 4,5%. No sé si me explico. Solamente el 4,5% hace un análisis prolongadísimo. Y la teoría, básicamente la teoría psicoanalítica, los desarrollos teóricos descansan sobre el referente de pacientes que no existen, es decir, que existen muy pocos.
Porque no está esto que hablase de lo... Una estadística Claro. confiable. Claro. Entonces, me parece que quería preguntar si al respecto, si tenías alguna sugerencia o una información más que dar. ¿Me podrías reformular lo que sería la pregunta, Guillermo? La pregunta es, ¿qué podés decir sobre la relación, duración, frecuencia semanal? Porque se podría, por ejemplo, pensar en tratamientos intensos de alta frecuencia que duren poco, se puede, teóricamente al menos se puede bosquejar, después hay que notar a los pacientes que la otra es el tratamiento de una sesión semanal durante 25 años, que existen. Bueno, cerramos las preguntas. Sí, mi nombre es Hernán Resnosov. Quería preguntarle básicamente por un autor, creo que se nombró Franz Alexander, y la escuela de Chicago, ¿qué influencia ha tenido en las terapias breves históricamente? Bueno, tenés para divertirte. De la psicoterapia breve que traigo que tengo que tener respuestas brevísimas, breves, porque hay muchas preguntas. Pero antes no quería dejar de decir de que jamás me han organizado una mesa de esta manera. Es un baño narcisista irresistible que me dan ganas de quedarme a vivir aquí en Andreva. No por en Andreva directamente. Mis obras completas. Bueno, y para colmo, miren la cadilla de Catrá. Parece una humorada de Andreva. Mesa de tentaciones. Atención de la casa, no les miento, miren. También esa atención de la casa. Ezequiel, vos podrías decir de esto, pero una de las cuestiones de la mesa de tentaciones es que se han regalado tantos libros, o se han donado tantos libros a Deva y a la biblioteca que casi se nos cae el techo, ¿no? Pero también hubo toda una época que uno venía y buscaba libros que nos regalaban. Y yo tengo varios en casa, incurables, ¿no? Algunos de homenaje a Horacio Chivos. Bueno, ya que estamos aquí, yo no quería dejar de mencionar a Horacio Chegoya, que tengo un recuerdo muy cariñoso de él, que hicimos una amistad muy fuerte, muy linda en los últimos años. Yo no dejaba de visitar a Horacio cada vez que venía, y era de los pocos que yo veía 2 veces, porque me tengo que contentar con ver a un amigo una vez y después tengo que ver a otro. Pero él me decía, ¿podés volver, Lalo? Y yo volví, y hablábamos más de tango que de psicoanálisis, evidentemente. Bueno, y yo te dejo una pregunta, si la podés decir o no. Es decir, el tango, nacido en el Río de la Plata, o bueno, pero es contemporáneo con el psicoanálisis, o un poquitito después, pero... Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Hay un hecho que... ¿Cómo? Muy interesante. Voy a contestar eso. Sí, voy a empezar por aquí, por el final. La pasión. La pasión, ¿por qué no? La pasión, muy bien. No, hay un hecho muy... Ese es el emergente. Hay un hecho que merece una reflexión. El psicoanálisis, el tango, escuchen, el cine, el fútbol, el jazz y el Art Nouveau nacen casi al mismo tiempo, a finales del siglo XIX. Algo tiene que haber pasado para que esto ocurra. No sé qué hubiera sido de mí si no se inventaban el psicoanálisis, el tango. Tendría decir por Dios que me has dado que estoy tan campeado, no sé más.
no sé más quién soy, ese DJ por lo malevaje, ¿no? Porque mi vida transcurre entre el psicoanálisis, el tango, el fútbol, que jugué hasta edad avanzada, el cine, Nuestras dos hijas están directamente vinculadas con el cine, la mayor de ellas sobre todo es directora de fotografía, la otra es actriz tanto de cine como de teatro, y somos muy cinéfilos con mi mujer. Bueno, un poquito menos de jazz, no conozco tanto, ni Art Nouveau, pero bueno, todo lo otro extraña, curiosamente, surge a finales del siglo XIX. ¿Qué relaciona? Esto estábamos hablando con Oscar antes de que se llevara a cabo la reunión, tomando un café, y también se me ocurre comentarte la relación entre el psicoanálisis y el tango, pero esto a título humorístico. Yo digo que en ambos casos siempre se vuelve al primer amor. ¿Me permitís un comentario? Sí, por favor, Jorge, adelante. El tango, el jazz y el psicoanálisis. Jorge es psicoanalista y un experto también en tango. Tuviste en el lugar con Echegoyen. Claro, sí. Exacto, y en el grupo con Echegoyen. El tango, el jazz y el psicoanálisis tienen un denominador común, que los tres le dieron una expresión a la sexualidad humana que abrió un camino novedoso a fines del siglo XIX y empezó a desarrollarse en el siglo XX. Ese denominador común no es cosa menor, por cierto, ¿no? Por cierto, pero el tango y el jazz nacieron en los burdeles, dicen. Claro. El psicoanálisis no. Y lo de Hansel estaba por acá. Lo de Hansel estaba Claro, por Palermo. acá. Pero esto de siempre se vuelve el primer amor es interesante porque es una frase francesa, siempre se vuelven los primeros amores, y Freud, aquí hay freudianos estudiosos que recordarán, alude a esta frase, el múltiple interés del psicoanálisis en el año 13, y más o menos 20 años más tarde, aquel que dijo que 20 años no es nada, Alfredo Lepera en su tango Volver, dice, y aunque no quise el retorno, que podríamos entender los psicoanalistas como la regresión también, siempre se vuelve al primer amor, ¿no? La santa viejita del tango. Bueno, vamos a intentar responder rápidamente a las preguntas en particular, ¿no? Una pregunta de Marcos, yo no entiendo mal, bueno, tiene que ver con esto de la curiosidad del paciente. Yo creo que por experiencia todos sabemos que esto es esencial. Hay gente muy curiosa respecto de su mundo interno y hay gente poco o nada curiosa. Es un elemento, un índice de analizabilidad muy importante, lo cual no significa que uno no pueda aspirar a estimular la motivación del paciente para conocerse, para comprender por qué, cómo es, por qué funciona, cómo funciona. Eso es tarea también del terapeuta, ¿no? Y bueno, la curiosidad y la fascinación por lo inconsciente, si el paciente tiene algo de eso, es bárbaro para una terapia interpretativa, ya sea que la califiquemos como psicoterapia de orientación psicoanalítica o como el método psicoanalítico propiamente dicho. ¿Había alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario sobre el año 20? ¿Qué pasaba con la terapia? La intención de reducir la extensión de los análisis, decía. Seguía la línea de lo de Guillermo Lancet. Sí. El método Eitingon era 5 o 6 sesiones semanales, pero 8 meses. Claro. Y cuando nosotros discutimos hablamos de la frecuencia semanal, no de la cantidad de meses. Claro, bueno, aparentemente por sentido común esto podría tener alguna lógica, pero es más complicado todo el tema. Yo creo que la frecuencia de las sesiones va a incidir en el desarrollo del proceso y va a establecer diferencias cualitativas importantes. Porque no es lo mismo estudiar inglés 4 veces por semana que 1 vez por semana, no hay nada que... No es una cuestión solamente de que vamos más rápido, sino que cualitativamente el campo psicoanalítico, como lo llamaban los Baranger, el campo de la transferencia y la contratransferencia varían significativamente. Esto sería dado de hablar. Y en eso coincidimos. Vos hablás de que tal vez las 3 sesiones por semana sería algo óptimo, me parece, ¿no? Claro, para un tratamiento que se pretende que sea un tratamiento psicoanalítico, para lo cual hay que hacer una evaluación con el paciente en las entrevistas iniciales. ¿Para qué está el paciente?
porque a veces no está para un análisis o para tumbarse en el diván y asociar libremente, por ejemplo. En esos años Freud cultivó mucho las tentativas de Ferenczi y Rand que se publicaron en un libro de abreviar el tratamiento psicoanalítico, que se ha ido haciendo más largo a medida que más sabíamos, que más conocimiento teníamos, que más conocimiento de los distintos tipos de resistencias al cambio había. Y eso ha hecho que los tratamientos sean más largos. Cuanto menos teoría tenía Freud, más cortos eran los tratamientos, por supuesto. Yo creo que acá está flotando el ambiente, el clima de Lanús en mi idea de multiplicidad de recursos terapéuticos, ¿no? Que era lo que se practicaba en Lanús, que marcó una época, ¿no? Entre los terapeutas y los trabajadores de la salud mental, que se decía, ¿no? Laborterapistas, psicopedagogos, etcétera, etcétera. Después, había alguna pregunta en torno a la denominación, lo de breve. Yo no destaco especialmente lo de breve, a pesar de que si breve, lo breve por bueno dos veces, no, lo bueno por breve dos veces bueno. Pero yo resalto la importancia de una técnica focalizada que supone una serie de modificaciones. En la consigna de trabajo para el paciente no me puedo extender en esto. Y en el tipo de atención focalizada o libremente flotante que es el terapeuta, en fin, hay una serie de variantes técnicas. Para los que aceptan la terapia focal, hay gente que no admite el trabajo sobre un foco terapéutico, y a partir de ahí hay un continuum con el análisis que no se puede distinguir una cosa de otra. Pero estas terapias, como son de objetivos limitados y hay un cierto grado de focalidad, son comparativamente e implícitamente de una duración mucho menor que un análisis, que tiene una duración que se cuenta en años. Esto puede ser en meses o semanas. Pero la denominación de psicoterapia breve, confieso que no me convence. Yo tuve que ceder a lo que era la moda de la época, porque todos los libros se llamaban psicoterapia breve, el de Wolver también, había una cantidad de autores, pero prefiero llamarle psicoterapia de objetivos limitados y que eventualmente podrá o no ser de tiempo limitado, inclusive puede ser en un tiempo prefijado o un final abierto. Y a mí lo que me gusta es el final abierto mientras se pueda, es decir, sujeto a la evolución clínica del paciente. Elemento más importante, bueno, eso sería largo de hablar, dentro de la teoría de la técnica focal. Uno de los temas que más han interesado es el manejo de la transferencia. Cuándo se interpreta la transferencia y cuándo no es necesario. El lugar de las interpretaciones de las transferencias extraterapéuticas, más llamadas extratransferenciales por ¿cómo se llama el traductor por Strachey? En el famoso trabajo de Strachey, Naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis, él hablaba de interpretaciones extratransferenciales. La transferencia es universal, de modo que no es la determinación rigurosamente adecuada, digamos. Entonces, la otra cuestión es el tipo de comunicación, la consigna al paciente, como dije, el tipo de atención del terapeuta. Yo esto lo desarrollo en el libro de psicoterapia breve, y el tipo de interpretaciones. ¿A qué atribuyo yo esto de que no se establece una diferenciación? Y no es fácil decirlo, pero creo que había cierta situación paranoide, por así llamarle, en el sentido de que supuestamente estas terapias vengan a reemplazar al análisis con sus objetivos, con su trabajo profundo. Nunca he estado más lejos de esta intención yo. Simplemente he querido ampliar el espectro de recursos terapéuticos del profesional para determinadas situaciones que se prestan para una terapia focalizada, o en una institución en donde hay pautas que no se puede hacer un tratamiento con duración indeterminada. Pero sigo siendo, como por así decir, hincha del análisis intensivo, profundo, prolongado, porque los resultados que podemos esperar
son más ambiciosos, es decir, que puede haber un cambio en la estructura de personalidad del sujeto. Inclusive, cuando vos planteas la técnica de la psicoterapia, bien claro queda que viene de psicoanálisis. No, por supuesto. O sea, con lo cual, pero con variaciones. Es lo que dice Freud en Nuevos Caminos. Habrá que adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones cuando habla de la psicoterapia para el pueblo. Es decir, que el libro mío consiste en ver qué modificaciones puede sufrir las herramientas técnicas del método psicoanalítico puro y duro, como dicen allá, en este nuevo contexto, con objetivos definidos, circunscritos, modestos, con menos sesiones, cara a cara generalmente. ¿Cómo se emplea la interpretación? Ha de sufrir modificación. El uso indiscriminado y permanente de la asociación libre generalmente no tiene cabida. Entonces vamos a ver si la tiramos a la papelera la asociación libre o la utilizamos de una manera dosificada para profundizar en la situación focal frente a un emergente, podría ser un sueño, por ejemplo, o un acto fallido. Ahí tendría que ver con la pregunta de Mariana Ol sobre el tema de lo activo, ¿no? Sí, el papel del terapeuta del niño en realidad es el más activo que el psicoanálisis, evidentemente. Uno de los factores pienso que puede ser una cierta persecución en torno a que los defensores de la terapia breve, que en su momento se contaban con los dedos de una mano, en Buenos Aires fuéramos como herejes, ¿no? Que queremos las 4B largas que dicen allá, bueno, breve, bonito y barato. No, nada de eso, nada más lejos de mi intención. Guillermo, hay una relación de frecuencia y duración que puede ser, pero lo fundamental es la diferenciación cualitativa en el trabajo. Cierta frecuencia de las sesiones favorecen el desarrollo de un proceso analítico que reconoce mi manera de ver. Yo tengo un trabajo sobre el proceso psicoanalítico, también es un tema medio tabú. Hay gente que no quiere ni oír hablar del proceso psicoanalítico, que Belzer, por supuesto, publicó su propia versión del proceso psicoanalítico, pero cada uno tiene su versión, basada en la experiencia propia, en la formación teórica, en el análisis personal, y si lo apuran, entonces va a dar una cierta versión. Porque el proceso es un progreso, es un avance, es un devenir de sucesos, y qué duda puede haber de que hay un proceso, pero ese proceso cualitativamente es diferente. Evidentemente no depende solo del número de sesiones, es un elemento necesario pero no suficiente para el desarrollo del proceso. Porque hay gente que me rebate así: Eduardo, yo tengo pacientes 5 veces por semana que no entraron nunca en análisis, y tengo uno que viene una vez por semana y sin embargo ese se analiza bastante bien. Es verdad, por supuesto, una condición necesaria pero no suficiente. Porque para un cirujano que quiere operar bien, hagamos la analogía con la cirugía profunda, la cirugía mayor, psicoanálisis, necesitamos buena luz, entiéndase, varias sesiones. Si no, ¿cómo hacemos? Trabajamos en penumbra, un poco adivinando lo que le pasa al paciente en la semana. Fritz y Alexander, y creo que con esto ya terminamos. Sí, yo lo he leído atentamente porque había poca bibliografía. La escuela de Chicago fueron casi diríamos de los primeros que trabajaron en los años 30, finales de los 30, en lo que Alexander llamaba un psicoanálisis más breve. Posiblemente quedaba algo de esa intención de abreviar el tratamiento psicoanalítico en esta postura. Pero lo que hemos trabajado con psicoterapia de objetivos limitados, psicoterapia focalizada, hemos pasado mucho por este libro, Terapéutica Psicoanalítica de Fritz y Alexander, porque realmente tiene cosas muy, muy interesantes. Y yo lo cito bastante en el libro. No sé si con esto contento, pero sí que lo valoro mucho ese texto. El enfoque. ¿No? El enfoque. Sí, que Alexander, entre otras cosas, me acuerdo que decía que había que tomar un tema por vez con el paciente. Por ejemplo, una de las estrategias. Bueno, creo que no hay tiempo para más. Puede ser, pero vos lo citaste, el trabajo del 46, el libro de French y Alexander, ¿no? Que empezó todo esto. Bueno, gracias.
Permiso, permiso. ¿Qué dice?